Dios le bendiga a todos en esta hora. Le mandamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores que han sido fieles hasta el día de hoy viendo estos programas. La verdad que sin ustedes no sería el porqué de estas enseñanzas cada día, ¿verdad? Y le mandamos un cordial saludo de parte de nuestro pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares aquí en la iglesia Monte de Sion Martorell. Y agradecemos, ¿verdad?, a todos y cada uno de los seguidores, ya que esa fidelidad del Señor la premiará, porque esa búsqueda del Señor y esa constancia, Dios la ve, ya que nos alimentamos de algo poderoso, lo cual es la palabra de Dios. El día de hoy, el tema es la apatía espiritual. Y para hablarnos de ello, tenemos a nuestro pastor invitado, que es el hermano Ezequiel Martínez Ramírez. Pastor, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios me la bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, pastor. Aquí sirviéndole al Señor de esta manera y la verdad es un privilegio, ¿verdad? Estar sirviéndole al Señor. Hermano, ¿nos podría hablar un poquito de su biografía, cómo llegó al Señor? Amén. Sí, hermana. Miren, a ver, primero que todo quiero dar honra al ministro, al pastor Alberto Mendoza y a su esposa Gisela Valladares, como usted lo acaba de decir. Es una alegría poder tenerle, al igual que la iglesia, hermana, de Monte de Sion, que aunque no estamos directamente presentes, de una manera u otra, siempre lo que une a una iglesia de un lugar a otro es la oración. Y eso yo creo que es lo que mejor sabe hacer la iglesia, orar los unos por los otros. Bien, hermano, en cuanto a mí, a ver, yo soy nacido y criado en el Evangelio, soy hijo de pastor también, y padre el año 92, él partió con el Señor. Sí soy la tercera generación, cuarta generación de mi familia que hemos seguido no solamente la tradición, porque a veces decir tradición es pensar que seguimos a alguien porque lo comenzó ella, más no porque no hemos tenido la experiencia, ¿no? Todos nosotros, incluso nosotros que somos la cuarta generación, hemos tenido la experiencia con Dios. De esto no quiere decir que en ese lapso de tiempo entre la niñez, entre ser adulto y ahora que estamos en una etapa ya un poco mayores, no hemos pasado momentos difíciles, momentos donde hemos pasado a lo mejor de pronto indiferencias ante las situaciones, pero con todo eso, hermana, venimos buscando de Dios e intentando hacer lo mejor para el Señor. En cuanto a mi padre fue un hombre, digamos, que dedicó muchos años de su vida al servicio. Cuando él falleció, cuando él partió con el Señor en el año 92, algo que nos dejó fue este legado, servir a Dios. Y es lo que nosotros hemos venido haciendo siempre, hermana. De pronto, a lo mejor de pronto detrás de todo lo que se dice del cristiano, lo más importante es esto, que en el día de hoy pueda decir, mire, estoy sirviendo al Señor. Y eso es lo que en sí encierra mi historia. Mi abuela fue una de las que le enseñó a mi padre a leer en la Biblia. Y mi abuela, mi padre no fue escolarizado, por decirlo de una manera. Mi abuelita le enseñó a leer a mi padre en la Biblia. Ella fue la que comenzó como pionera del Evangelio en Colombia en esos momentos cuando estaban los misioneros. Y damos gracias a Dios, hermana, porque hasta el día de hoy, por lo menos yo tengo una hija que tiene ya 26 años, 27 años, y ella está sirviendo también a Dios, es fiel a Dios. Ella es la quinta generación de nuestra familia que sirve a Dios. Y eso en sí encierra, yo creo que mi historia, hermana. Y estoy casado con una hermosa esposa, mi esposa Nayibi Fernández. Es una mujer que ama a Dios, teme a Dios, y es la que nosotros todo cristiano se apoya, en este caso como líder, ya bien sea de la iglesia o bien sea administrando una iglesia, es la que nos ha ayudado. Y ella para mí es muy importante. Qué Bien, bonito, hermana.
Qué bonito testimonio, pastor. Precioso, la verdad que eso es tremendo, ¿verdad? Las maravillas que hace el Señor. Y como usted dice, no es cualquier cosa, sino que es un llamado del Señor. Pastor, vamos a hacer una poderosa oración para que el Señor en este momento rompa cadenas y que este tema llegue a los corazones de las personas. Gloria a Jesús. ¿Nos dirige en la oración? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Allá donde usted se encuentra, levante una oración en este momento. Señor Jesús de Nazaret, una vez más, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Dios, por todo lo bueno que has sido con nosotros, pero sobre todo, Padre Celestial, en este momento queremos apartar, Señor, un instante para darte la gloria, pero sobre todo para que tú toques a cada corazón que tal vez está detrás de una dispositivo, Señor, electrónico donde pueda vernos, Señor. Te pido que toques el corazón de ellos, toque la mente, toque todo su ser, Señor. No sé a quién estamos enseñando en el día de hoy, no conozco a nadie, Señor, pero lo que sí sé es que tú eres poderoso, tú sabes cada necesidad. Sabiendo eso, Señor, como primario, Padre Celestial, yo te pido que obres en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la unción del Espíritu de Dios caiga en cada una de estas personas, rompa, Señor, a veces el espíritu de incredulidad, rompa, Señor, todo aquello que impide que tu palabra corra y sea glorificada, Dios. Estamos intentando llegar, Señor, como tú has dicho en tu palabra, de predicar el evangelio, y eso es lo que estamos intentando hacer en el día de hoy. Bendícenos, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, vamos a tomar un momentito para compartir el enlace y que esta palabra pueda llegar a muchos más, ya que tenemos personas de distinto país, ¿verdad? Distintos países escuchando, compartiendo. Y la verdad es muy importante, este tema es bastante necesario aprenderlo. Y la verdad que ahora orando, el Señor me habló a mi vida y en verdad somos privilegiados, ¿verdad? Al tener la tecnología en casa y el poder escuchar su palabra a través de ustedes, de estos grandes siervos de Dios que el Señor los usa cada minuto, cada segundo de su vida. Entonces, pero también vino a mi mente, ¿verdad? El hecho de que hay mucha gente que económicamente la está pasando mal y que a lo mejor no tienen estos medios para escuchar su palabra, y la verdad somos privilegiados, el Señor es bueno y no nos abandona, y que Él nos permita llegar, ¿verdad?, a cada rinconcito del mundo para que los perdidos puedan encontrar esa salvación de parte del Señor. Pastor, ¿cómo fue su comienzo con su esposa Nayibi en la iglesia Tabernáculo de Vida en Aranjuez? Bien, hermana, miren, nosotros en sí, nosotros somos parte de esa iglesia hace 3 años aproximadamente. Nosotros abrimos la iglesia el 28 de febrero, hace 2 años atrás empezamos nosotros la iglesia ahí en Aranjuez. Todo fue por una necesidad que había, hermana, ahí en ese lugar. Una hermana que asistía a nuestra iglesia aquí en Madrid, que es la hermana Sandra Cuenca, con su esposo Osvaldo, la hermana Gabriela y el hermano Bernabé Arévalo. Ellos viven en ese lugar de Aranjuez y ellos veían que la iglesia estaba comenzando a crecer, pero no había una base, no había un fundamento de cómo ellos poder hacerlo, y la manera era colocar un ministro en ese lugar. Yo comencé a hacer los cultos, hermano, en ese lugar. Ese día que le estoy hablando, que es el 28 de febrero, hace 2 años atrás, nosotros hicimos el culto de inauguración. Entonces yo iba, prácticamente lo que eran los cultos, los hacíamos los miércoles y los domingos, porque sí, yo todavía soy el pastor asistente de Tabernáculo de Vida de Madrid, pero soy a la vez el pastor
en la iglesia de Aranjuez. Nosotros hacemos cultos allá, pero mi obligación también es con la iglesia central en Madrid. Y ahora, gracias a Dios, hay un pastor, el pastor Daniel Chavarría. Él está en ese lugar y nos está ayudando debido a de que hay mucha necesidad y no alcanzamos a avanzar, sabiendo de que Tabernáculo de Vida de Madrid es una iglesia grande y no es fácil que solamente un par de ministros puedan absorber las necesidades que tenga la iglesia. Entonces, cuando nosotros comenzamos, ellos fueron los primeros, los hermanos Sandra, hermano Baldo. Ellos dijeron que por favor necesitaban una iglesia en ese lugar porque había mucha familia. Comenzamos con 8 personas, hermana. Hace 2 años atrás. Empezamos con 8 personas y en el día de hoy, hermano, hemos tenido inclusive cultos hasta con 65 personas. Hemos bautizado varias personas. Ahora no le puedo dar la cifra que tenemos en el día de hoy, porque al ser una iglesia donde hay gran parte de hermanos que somos la mayoría inmigrantes, ha de entender de que muchos están allá y luego tienen que trasladarse otra vez por su trabajo a un lugar. Muchos de ellos han salido, otros han quedado, han vuelto otros. Y ahora, después de todo lo que ha sucedido con el confinamiento, estamos intentando tener los cultos otra vez. Nosotros vamos a abrir esta iglesia este domingo, hermana. Otra vez vamos a tener 2 cultos porque el aforo que tiene el santuario que tenemos es muy pequeño. Y esa fue la necesidad, hermana, de nosotros ir a ese lugar. Fueron 2 años constantes y han sido 2 años constantes, viajando todos los miércoles, viajando todos los domingos. Después de terminar un culto aquí, íbamos y hacíamos el culto en ese lugar. Ese sacrificio, hermana, valió la pena porque hemos bautizado, hermana, varias personas hemos bautizado. En este momento creo que tengo cerca de 33 personas que allá son bautizadas en el nombre de Jesús. Ahora, ahí en el grupo que tenemos, hay hermanos que son ya nacidos en ese lugar. La semana pasada, más o menos por el día martes, yo bauticé a un español que es casado con una hermana. Él ya venía tiempos, Dios tratando con él, y el martes pasado fui y le bauticé en el nombre de Jesús, que es el segundo español de ese lugar que es bautizado en el nombre de Jesús. Y para nosotros es una alegría, hermana, trabajar para Dios. Y mi esposa, a pesar de que de pronto no se le ha visto en este momento, pero la razón es que ella ha aportado mucho a la atención de la iglesia con necesidades que ha tenido ella, a lo mejor de pronto la carencia de que alguien le escuche en el caso de las damas. Eso ella nos ha ayudado mucho. Y sobre todo ahora, hermana, que casi todos nosotros hemos estado, si no son todos, la mayoría de los creyentes han estado encerrados en su casa. Y la atención ha sido casi toda telefónica o vía Facebook o vía Zoom, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Y eso sí es la historia que nosotros tenemos de la iglesia de Aranjuez, hermana. Qué bonito ese legado, ¿verdad? De ganar Amén. almas. Se ve la mano de Dios cuando uno lo hace con ese amor ferviente. El Señor siempre premia, ¿verdad? Y la alegría más grande, esos bautismos en el nombre de Jesús y esas almas arrebatadas, ¿verdad? Del diablo. Gloria a Jesús. Pastor, ¿nos puede hablar un poquito del tema brevemente, la apatía espiritual? Bien, hermana, yo creo que es un tema que encierra muchos puntos, ¿no? Pero yo quiero en sí tomar algo, y esto de pronto están en las notas y una parte no, pero en sí lo que quiero decirles es que la apatía como tal, hermano, es como una indiferencia. Es muy común dentro del cristianismo, tal vez con cristianos, verlos indiferentes ante la falta tal vez de energía, la falta en las situaciones que se está viviendo. Y usted puede
mirar un cristiano, mirar un hermano en un principio, pero eso con que comienza no quiere decir que así es que va a finalizar. Quisiera Dios de que todo fuera así, y ese es el objetivo. Y por eso es que a veces nosotros continuamente yo creo que tenemos que velar por nuestra seguridad espiritual. No es que descuidemos otros puntos vitales en nuestra vida, pero velar por la seguridad espiritual es muy importante. Si uno es llamado, hermano, a participar tal vez de la boda del Cordero, lo que tenemos que cuidar es nuestra vida espiritual. Y esto se nota mucho cada vez que una persona tiene que escalar, tiene que tomar una posición más, digamos, más adelantada de la que en un principio empezó, ¿no? Y cada vez que subimos un peldaño, vemos que el esfuerzo que genera ese subir el peldaño, a veces lo retoma la persona con mucho ánimo, pero luego, hermana, eso se afecta en su vida espiritual. A veces hay personas que se ven afectadas. Hay muchos cristianos sin fuerza que nada les importa a veces después de haber sido llamados por Dios. Y lo ve uno apáticos ante situaciones, los ve indiferentes. La apatía como tal, hermana, es una indiferencia. La apatía es falta de emoción, motivación o entusiasmo, como dice el diccionario. Eso es lo que es la apatía en sí. Y hay muchos cristianos que se van yendo hacia ese lugar sin saber que están tocando fondo. Por eso usted verá a personas que en un principio comenzaron con mucha fuerza y a lo mejor de pronto en el recorrido, hermano, van bajando la guardia. Y todo tiene que ver con la comodidad. Una vez yo enseñé, hace unos 2 meses atrás, yo enseñé a la iglesia acerca de que la comodidad nunca es buena, a pesar de que todos nosotros lo que queremos es tener comodidad. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo quiero tener esto o aquello. Y todo lo que queremos hacerlo es porque queremos estar cómodos. Y no hay malo en querer hacerlo y querer tenerlo. El problema es que cuando lleguemos a ese lugar, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha llevado. Cuando el cristiano va perdiendo esos principios y su escalar cada día es más alto, ahí es donde con mayor razón debe retomar, decir, oh, yo estoy aquí, pero yo me acuerdo yo quién era. No es que añore estar otra vez abajo, sino darle toda la autoridad a esa altura al Señor. ¿Por qué le quiero decir? Porque cuando usted pierde esa razón, es donde uno comienza a decaer espiritualmente. Usted baja la guardia, ahí comienzan, usted verá que los cristianos, cuando ya están en una posición de comodidad, a veces el orar ya pasa a un segundo plano. El leer la Biblia pasa a otro segundo plano. Ya las cosas primordiales de comunicar con el Señor ya no es lo primario. Cosa que antes era tan importante, hoy en día ya no lo es. Y esto es lo que es en sí la apatía espiritual. Llega un momento donde la comodidad es tanta y llega al punto donde decir que lo que hemos adquirido nosotros se debe por nuestra capacidad, se debe tal vez por nuestra forma de ser, o tal vez, hermana, que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Y llegamos a un momento donde nosotros terminaremos creyéndonos eso. Cuando uno no entrega toda esa autoridad, se vuelve indiferente, incluso se vuelve más egoísta, se vuelve más egocéntrico. Y a la hora de mirar los intereses, usted ya no vela por el prójimo, usted vela por el suyo. Eso es la apatía. Están pensando que solo en sí mismo nada les turba el corazón, nada los hace mover de su comodidad. Están estáticos y es muy común verlos que no tienen comunión en muchas ocasiones ni con Dios. Y qué doloroso, hermana, cuando uno está bautizando a una persona en el nombre de Jesús y ve ese fervor que tiene a la hora de servir al Señor en esos primeros pasos que tiene. Y con el tiempo eso se va perdiendo. Eso fue lo que le pasó a la iglesia justamente de Éfeso. Dios, yo creo que Él en cierta manera
no es que no valoró lo que era en sí, porque si usted ve, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras, o sea, Dios sabía lo que era en sí la iglesia. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y esa es la parte que en sí nosotros debemos tener en cuenta, hermana y hermanos que nos escuchan en este momento. No pensar que lo que ustedes en este momento es por el fruto suyo, por su capacidad, por lo que ustedes sí es como en esencia. No, nada de eso es cierto, hermano. Todo se debe a que Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y eso el Señor, mire que el Señor valoró lo de la iglesia, pero se le dijo algo, estás yendo a la iglesia, estás haciendo todo, pero aún así estás indiferente, no estás formando parte de la iglesia como tal, como compromiso. Y eso es en sí la apatía espiritual. Tremendo, tremendo, pastor. Es lo que usted decía, da mucha tristeza ver a personas que pierden ese deseo, ¿verdad? Que Sí, pierden por completo la pasión por buscar al Señor. Es como de un extremo a otro, que arrancan con tantas ganas que luego el día a día, al día a día, a los años pueda ser sí, meses, no, al enemigo no le importa el tiempo que uno lleva en la iglesia, tarde o temprano te llega, pero la verdad es de cuidado, porque no podemos caer en este estado, porque a Dios no le agrada nada de esto. correcto. Pasaríamos a ser tibios y Dios Sí, no le señor. agrada eso, ¿verdad? Tremendo. Correcto. Pastor, ¿cuál sería para usted la raíz de la apatía espiritual? Bueno, en sí tiene que ver con lo que yo más o menos le dije, lo que es la comodidad. Santiago lo, lo hace un poco más, como más fácil, ¿no? A la hora de entender. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, si nosotros como cristianos que somos llamados, que somos redimidos por Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos el peso que en sí es eso, la pregunta es, ¿quién la puede tener? Si nosotros que hemos visto por la Biblia que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no vemos eso, hermano. Yo creo que en sí la raíz de todo esto radica en esto, que nosotros, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, hermana, eso es pecado. Pero no solamente eso, esa es la frialdad de la apatía. Esa es una de las raíces que conlleva, yo creo, a que el cristiano cada día vea que su vida va siendo cómoda. Y usted verá personas, y estoy hablando en general, no estoy de pronto sacando a alguien específicamente ni nada, pero se nota mucho cuando una persona va a la iglesia con la intención de buscar de Dios, de servir a Dios. Y usted ve la devoción con que entra, con que llega a la casa del Señor. Y esa raíz que lleva, hermano, esa indiferencia que hace, no le deja ni siquiera sentir el mover del Espíritu Santo. Si Dios da por hecho de que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Si alguien no lo está sintiendo, algo está pasando. Porque si la mayoría lo sienten, algo hay con el que no lo está sintiendo. Amén. ¿Okay?
Amén, tremendo, tremendo porque va llegando ese desinterés por las cosas del Señor, va Sí, llegando como quien dice, porque falta un culto, no pasa nada, ¿no? Pero luego ya me sí, acostumbro, ya empiezo a faltar más días y ya, correcto, sí, ya caigo totalmente en el pensamiento de que no pasa nada si no congrego o si no le sirvo al correctamente. Señor. Tremendo. Es que Es esto. el enemigo va a poner esos pensamientos en nuestra mente y somos nosotros los que debemos de detectar que no vienen de parte de Dios y rechazarlos, ¿verdad? Es eso, sí, sí, Gloria a sí, es verdad. Jesús. Es eso. Pero, pastor, ¿cómo llega una persona a caer en ese momento? Porque es que la verdad eh, pueda pasar que a lo mejor yo eh, diga, yo qué sé, hoy, o sea, que rechace cuando me digan, por decir algo, de limpiar la iglesia, yo creo que cuando una persona está con todo su amor, no rechaza el hecho de limpiar una silla o Sí, de barrer, ¿verdad? O sea, en esos sí, sí. detalles tan pequeñitos comienza. Sí. A ver, pero la pregunta en sí, yo se la alcancé a entender, que cómo cae una persona en eso, ¿no? ¿Cómo llega a caer? Sí, como llega a caer en apatía espiritual. Bueno, no, no es que, no me gusta utilizar la palabra de que sea fácil, ¿no? Sino que en sí es un descuido de nosotros mismos. ¿Sí me entiende? Porque cuando el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón, el objetivo era que Él quiere tener todo en sí, la atención. No es que Dios quiere solamente una parte, no, Él quiere toda nuestra atención. Y ya la persona cuando no lo hace, ahí es donde comienza a tener ese error. Ahí es donde comienza falta de compromiso. Ya no va a tener el mismo compromiso como cuando usted lo acaba de decir, de que si alguien ve algo que necesita hacer y no lo hace, si en un principio esa es la devoción de nosotros, inclusive cuando comenzábamos, nosotros decíamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué podemos ayudar? Porque esa pasión estaba, esa falta de compromiso es lo que hace que la persona vaya cayendo, vaya cayendo, vaya cayendo y vaya dejando hasta el punto de que le es indiferente el lugar donde está. Y usted, y lo dije ahora, verá personas de entrando a la iglesia, pero saliendo tal cual entraron. ¿Por qué? Porque en sí hay una frialdad espiritual. Porque lo que no es consciente es que si Dios se está moviendo, si estamos creyendo de que vamos a adorar, servir a Dios, no salimos de la misma manera. No le digo que con el problema va a ser solucionado. No, porque tampoco podemos llegar a un punto donde sí, bueno, yo voy y ya todo se acaba, porque la fe no va a alcanzar para todos igual. Pero sí sé que cuando entramos a un punto donde confiamos de que Dios lo va a hacer, puede ser que salgamos con el problema, pero con otra convicción, diciéndole, Señor, tú nos vas a ayudar. Y el apático no. Sale igual, inclusive con más preguntas de las que traía. ¿Y ahora qué? Ya vine y estuve y no. Y no pasó Eso, nada. eso es de caer cada día más a la apatía. Y la otro punto, hermano, es que descuida cosas tan importantes que un cristiano debe tener, que es la oración Amén. y leer la Biblia. Cuando eso pasa a un segundo plano, el cristiano está tocando, si no es que ha llegado, está tocando los bordes de la apatía. ¿Eh? Cuando caemos en el descuido de no orar, de no leer la Eso, Biblia, de no ayunar, de hacer las cosas que nos correcto. tocan, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios. En ese momento es lo que hablaba usted al principio que decía descuido. Claro. Entonces, descuido totalmente mi vida cristiana y ya paso como dice usted, a rozar si no ha llegado al fondo, rozar lo que es la apatía. Correcto. Tremendo, Exactamente. tremendo, hermano, la verdad que es tremendo. Pastor, ¿qué consecuencias trae la apatía espiritual a la vida de un creyente? A ver, yo creo que cuando una persona está pasando por esos momentos, las consecuencias que trae,
aunque mucha gente no lo va a decir, pero parte va a llegar con la incredulidad. Todo va a llegar. Él le va a costar ver a Dios, tal vez solucionando su problema, sanando su cuerpo, proveyendo para su familia, dándole a lo mejor de pronto el quehacer de día a día para él. Eso es lo que va considerando, hermano. Las consecuencias de la apatía espiritual, eso es lo que trae al cristiano. Todo comienza a perder sentido con él. No tiene tal vez presente de que Cristo va a volver. No le interesa compartir la palabra del Señor, ni siquiera evangelizar. Esas son las consecuencias que trae. Ya lo que usted era, ya es un segundo plano. Ya las cosas, la falta de fe. Cuando perdemos la fe, pensamos que Dios no está en medio de nuestra situación. Esas son las consecuencias de una persona apática. Una persona que se aísla totalmente porque cree que hacer algo o no hacerlo es igual. Cuando una persona llega a ese momento donde tal vez está descendiendo hacia la apatía, llega un momento donde dice, ¿para qué lo voy a hacer si ni siquiera él se lo está creyendo? Inclusive cuestionando a sus propios líderes. Usted verá un apático no contribuyendo tal vez ni formando parte de la solución, sino cuestionando a aquellos que están intentando levantar a un grupo, dentro de su liderazgo, al grupo que Dios le dio. Eso es lo que llega a una persona. Hasta ese nivel yo creo que llega, hermana, las consecuencias de la apatía. Creer que hacer algo ya no importa, porque si no lo hace, da igual. Creer que las personas son como son y que no hay solución ya, que es lo que hay. Y esa palabra lo utiliza mucho el europeo. Dice, esto es lo que hay. Y no es así para el cristiano. Puede ser que para ellos sí, pero para Dios no. Lo que hay, Dios lo puede transformar en bendición cuando nosotros no somos apáticos. Cuando usted mira desde el punto de vista de que Dios tiene todo el control en nuestra vida, usted va a ver soluciones. No en el momento, a lo mejor de pronto es optimista, pero usted sabe que Dios tiene el control. ¿Ok? Tremendo. O sea que un poquito con lo que nos dice usted es el apartarse es como caer en depresión, en soledad, Sí, ¿verdad? Es la caída sí, del ánimo de la persona por los asuntos que le ayudan a crecer espiritualmente. Tremendo, claro. ¿verdad? Es eso. Y mire que el libro de Mateo, justamente el libro de Mateo, dice algo. Mateo 5:13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. Dice Mateo, dice, y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Ese es el apático. Si usted no está formando parte de la sazón que Dios quiere, usted no viene a hacer nada. Simplemente una persona apática es esa. Esas son las consecuencias de ver que el desánimo llega a la persona. Y usted verá que las personas que son apáticas son las personas que el temor les rodea continuamente. Es cierto. Eso es una razón total. ¿Por qué? Porque la confianza ya no la tienen en el Señor. El apático llega un momento donde la confianza la pierde en el Señor. Va porque dice, bueno, yo voy porque ya la tengo como costumbre. Es como las personas que están acostumbradas a hacer algo. Hacen las cosas mecanizadamente, mas no porque a la hora de hacerlo van a recibir algo. ¿Sí me comprende? Y eso en sí son las consecuencias. Nada les importa en sí. Tremendo. Incluso ese estado podría llegar a ser que y pueden llegar a caer en pecado y ellos a verlo como algo mm, normal, como que, como decía usted, no me preocupa mi salvación, pues si hago un pecadito, como quien dice, pues no pasa nada. Sí, llega el momento, hermana, donde, donde el apático abre una puerta que le da momentos de justificación a lo que él está viviendo. El apático intenta justificarse y a lo mejor de pronto no llegamos a tal punto de hacer algo tan difícil, pero sí llegar a ver las cosas tan normales como el mundo las está viendo. ¿Por qué? Porque
llega un momento donde la frialdad va tocando su puerta, que para él van a ser normales. ¿Sí me comprende? Y yo creo que la devoción que tiene un hijo de Dios por haber sido redimido por la sangre de Cristo es intentar servir a aquel que le redimió. Pero el apático llega un momento donde eso lo va dejando de ver. Ahora, puede ser por donde ha llegado él, pero se le olvida que Dios fue el que lo puso ahí en ese lugar. Y cuando olvidamos lo que yo le decía en un comienzo, usted piensa que esa parte ya está solventada. Usted, el apático, no lo ve, tal vez volviendo otra vez al punto. Dice, no está aquí. Y no, nunca va a pensar que tal vez su economía va a llegar abajo. No, no, no. Ellos piensan que muchas de las cosas se van a quedar ahí. Y esa frialdad hace, hermana, de que las consecuencias cada día sean mayores en un apático de esa manera. Ver las cosas tan normales, ver las cosas como tal vez las está viendo el mundo, y no exagerando lo que quiero decirle, pero sí puede ser que no, ya no le intimide lo que el mundo está haciendo. Sí. Tremendo, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque Amén. es algo muy, caer en esto es muy tremendo. Tomamos un momentito para saludar a las personas que nos siguen, nuestra hermana Margarita Tobar, Jordi Pujado, Jocelyn Bautista, el pastor Mauro Hernández, Darío, Mariano Francisco, Ani García y al reverendo Robert Sandes. Gracias por estarnos viendo en esta hora. Estamos abordando el tema la apatía espiritual, y la verdad son temas súper importantes porque es necesario que como cristianos tengamos esas antenitas bien puestas, el discernimiento espiritual para autoexaminarnos y saber si nosotros estamos cayendo en un momento como estos, porque es que realmente está en juego nuestra salvación, caer en una situación como esta, ¿verdad? Pastor, ¿y de quién es la responsabilidad en una persona cae? O sea, ¿de quién es la responsabilidad caer en esto, en este sentido, en la persona mismo o en los líderes o en otros? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, mire, aquí esto es como una rama bastante que se despliega, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades en varios puntos. Es bien cierto que nosotros como líderes tenemos una responsabilidad. Uno como ministro o como líder de grupo, como quiera llamarle, uno tiene una gran responsabilidad. Uno debe de intentar velar por la seguridad espiritual de aquellos que están al lado. El Señor dijo algo, dice, orad los unos por los otros. Y una de las razones era para que no entrara en tentación, para que no pasaran dificultades, para que proveyera de que las cosas estuvieran en su lugar. Y estoy parafraseando un versículo que muchos solemos citar. Parte de eso, digamos, no es que se atribuya que la culpa es de no, sino que hay varios puntos que hay que tratar. Yo como responsable de un grupo sí debo de velar espiritualmente por aquel que está al lado. Pero sí es cierto de que el gran responsable como tal es uno mismo, de que tiene que velar por su seguridad. La salvación no es una salvación colectiva. No es que usted conoció al Señor y usted automáticamente, sus hijos, su esposa, ya están dentro del círculo para ser salvos. No. La salvación es individual. Y uno tiene que velar en sí mismo por su salvación. Y algo que no debemos de descuidar es lo que el Señor dice, de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dentro del ecosistema que hay, usted verá que la cadena alimenticia tiene varios puntos y normalmente siempre se rompe en la parte donde es el más flexible, en ese caso en el más débil. Y usted verá que siempre el débil es el que va a estar en la cola y él es objeto de que el enemigo vaya a por él. El cristiano que está en esa posición, con uno como líder, si no está intentando alimentar espiritualmente a esa persona, no está intentando velar, no solo por lo que en sí es alimentar el espíritu de esa persona, sino de intentar que esa persona crezca espiritualmente, esa persona se va a quedar atrás siempre. Ese es su punto. Y el otro punto es que si él no quiere avanzar, él va a estar siempre
en la parte de atrás. Entonces nosotros mismos somos conscientes de eso. Yo no puedo echar una culpa a una persona que se perdió por sí mismo. Hay algo que pudo haber sido. A veces hay cristianos que, siendo nuevos, caminando con el Señor, usted lo verá que se bautizan y ya no están en la iglesia. Muchas veces no es porque tal vez alguien les cerró la puerta o algo, no. Tal vez alguien no saludó, tal vez alguien no les ayudó a ellos a crecer o no les entendió en el momento en que ellos quisieron tal vez pedir una ayuda en cuanto a consejería. Y todas esas partes, hermana, que van quedando, van haciendo de que una persona vaya perdiendo el interés a la hora del servir. Y siempre vamos viendo que los rezagados se van quedando. Y la persona que no entra a la hora de comunicar con alguien, esas personas se van quedando siempre rezagadas, siempre rezagadas. Y no hay alguien que diga, bueno, hay que velar por la seguridad. Por eso es importante, ahora que estamos, y quiero entenderlo algo, que también habemos líderes aquí, tal vez en este chat. Y esto debe de ser algo como que nos ayude a nosotros a velar por ello, hermano. Soy uno de los que intento siempre mirar al nuevo como alguien importante en la iglesia, no queriendo decir que no es importante, lo es, tanto el nuevo como el antiguo, sino que digo, él es el que más ayuda necesita, él es el que más atención necesita, él es el que necesita crecer. Si queremos ver un cristiano bueno, él tiene que crecer, si no, tarde que temprano va perdiendo el interés de la iglesia y se va volviendo apático ante las necesidades que hay para su vida espiritual, y nosotros como iglesia necesitamos crecer. Y esto es por parte de eso, de la responsabilidad. Yo no digo que solamente es del cristiano. Nosotros también debemos de velar por la vida espiritual de él. No pensemos de que Dios trae a alguien a la iglesia y solamente es bautizarlo, llenarlo con el Espíritu Santo y pensar que se tiene que quedar ahí. No, él debe crecer espiritualmente. Si alguien no está creciendo espiritualmente, algo está mal. Usted verá que cuando un niño no crece, algo está mal. Usted cuando su hijo no crece, lo primero que hace es llevarlo al médico. Mirar qué es lo que está sucediendo. Igual en la vida espiritual. Si alguien no crece, está a un paso de ser apático ante estas situaciones, ante todo lo que está pasando. Yo creo, y es un concepto propio, hermana, de que mucho tiene que ver tanto con el cristiano como el que lo está liderando. Tremendo, tremendo, porque en este punto vemos, ¿no? Porque hay muchas personas que le echan la culpa al mundo, al diablo, a la iglesia, al pastor. Realmente la iglesia, los líderes, el pastor haremos lo que podamos, orar, ayunar, animar, ¿verdad? A estas personas. Pero sobre todo también es que nos vemos en el detalle que sí, las almas nuevas, los bebés espirituales, nos enfocamos en ellos porque son ellos los que necesitan de nuestro tiempo. Pero a veces, ¿qué pasa cuando la persona ya es un adulto espiritualmente hablando? Es que a veces uno gasta tiempo en personas que realmente ya nos han gastado mucho tiempo antes, y sí que cuando ya dependiendo la madurez que tienen, caer en este estado no pasó de la noche a la mañana. Este estado ha sido que me he descuidado espiritualmente y he caído en esto. Y la única solución es tomar una determinación y decir hasta aquí, es que yo me diga ya no quiero estar más pero soy yo la que tiene que poner de su parte. El pastor orará, los líderes orarán, la iglesia en sí hará lo que tenga que hacer, pero también tiene que poner esta persona de su parte para poder volver a tener esas fuerzas que antes tenía, ¿verdad? Sí, correcto, es cierto. Tremendo. Pastor, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos sobre la apatía espiritual y sus consecuencias? A ver, hay varios ejemplos, hermano. Yo creo que, por lo menos en el libro de Lucas, nos dice algo. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Lucas 10, 38 al 42 dice la Biblia, dice que aconteció que yendo de camino,
entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Me deja servir sola. Esa fue la reclamación de ella. Y dice: dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchos en la iglesia hoy son apáticos debido a las malas compañías que mantienen también, hermana. Y yo creo que gran parte puede ser ese es un ejemplo donde no le damos todo el interés que debe de ser en la iglesia a la hora del servir. Pero también es cierto de que tenemos que tener mucho cuidado de no llegar al punto donde nosotros, por estar haciendo algo, nos vamos enfriando espiritualmente. Y eso es algo tremendo, hermano, porque yo creo que si en algo nosotros debemos hacer, hermano, es intentar cuidarnos de esas partes que afectan. Bueno, lo que no puedo concebir es que un cristiano esté intentando llegar con todo lo que tiene y con todas las situaciones que se está viviendo, se esté perdiendo por lo menos los cultos. Hoy en día es un poco difícil decir de que la gente no puede estar en culto. A mí me extraña cuando alguien me dice: yo no puedo estar en culto. Mire, yo veo cualquier cantidad de hermanos haciendo transmisiones, predicando, y fácilmente usted puede estar en culto, incluso en cualquier momento en que usted en su trabajo puede descansar, porque ahí escucha palabra de Dios en algún mensaje de nuestras iglesias. Entonces uno no puede pensar. Mire, Josué, mire, en el libro de Josué capítulo 7, versículo 7 dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que lo destruyan? Nos destruya, dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esa es la carencia en un momento. Ahora, nadie va a cuestionar a Josué su liderazgo. Josué era un tremendo líder, era un tremendo varón de Dios. Pero lo que estaba pensando Josué estaba más compaginado al momento. El pensar de que la situación que estaba viviendo era como la etapa final del pueblo de Israel. Y no era así. Dios, en medio de toda esta situación, Dios quería llevar al pueblo de Israel. Lo que pasa es que la comunicación que tenía Josué era visual, no era tanto espiritual. Josué no estaba viendo espiritualmente mucho de lo que Dios quería hacer. Y ese momento yo creo fue cuando bajó la guardia Josué. Dije: Señor, mejor hubiéramos quedado en otro lado. ¿Qué más da? Quedar en el desierto. No queríamos la tierra que fluye leche y miel. Nos hubiéramos quedado acá en el desierto, Señor. Esa no era la razón. Y otro punto, otro texto bíblico, el de Elías, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 y 5, dice que acababa de derrotar 450 profetas de Baal, Elías, y acababa de tener una gran respuesta por la lluvia, hermana. La lluvia era una respuesta de las oraciones que Elías había pedido. Y tal vez en un periodo verdadero de victoria de él, en ese momento privado de él, hermano, público, pero ahora una sola mujer le llevó al punto, hermano, de desanimarlo. Amén, amén. Esa mujer le llevó a desanimar. Dice la Biblia en Primera Reyes 19:4, dice: y él se fue por el desierto de un camino y vino y se sentó debajo de un enebro. En otra palabra, estaba desanimado totalmente. Ya no quería saber nada. Y deseándose morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, dice la Biblia, quedó dormido, y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Que ese es el problema en muchas ocasiones del líder, que a veces llegamos, yo no le llamo tanto como apáticos, pero sí momentos de agobio, de desilusión, de no ver la mano de Dios como nosotros queremos en el instante. Y a veces nos pasa a todos en general, hermano.
No he visto el primero que diga, hey, a mí no me ha pasado eso. No, a todos nos ha pasado. Amén. Donde todos tenemos un momento donde bajamos la guardia y decimos, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué así de esta manera? Lo vivieron ellos. Ellos fueron líderes. Y la Biblia dice que ellos eran sujetos a pasiones iguales que nosotros. Eran tan humanos como nosotros. O sea que a nosotros no nos hace diferentes. Puede ser que haya momentos así, pero lo que no podemos perder es la confianza en el Señor. ¿Ok? Amén. Esto quiere decir que el cansancio hizo caer en ellos este pensamiento de sentirse así Sí, y de pensar de esta manera, ¿verdad? A sí, veces correcto. pues nos ocupamos en tantas cosas, hablando en el punto secular, ¿no? Que también hay muchos que se llenan de horas de trabajo, pero a la hora de llegar a casa, poquito para orar o casi más bien nada. Sí, Entonces, sí, ese sí, cansancio nos va llevando a descuidar nuestra vida espiritual. sí, es cierto, Es es cierto, mejor, es hermano. mejor lo poco, ¿verdad? Lo poquito, Sí, como un balance, es decir, tengo, pero también tengo que cuidar, porque es sí, que si no, ¿qué, qué pasase si yo tuviera mucho dinero pero perdiera mi alma? O sea, no tendría sentido. claro. Hay que Esa es tener una manera. cuidado. Y yo creo, hermana, que hay algo que uno debe entender, ¿no? Usted no puede pretender hacer todo y ni tampoco sé que lo va a poder hacer. Y la razón es por qué, porque los desánimos vienen por eso, porque la persona se frustra. A lo mejor de pronto las metas que se pone, llega un momento donde no las alcanza a obtener. Y esto es frustrante. Y más cuando usted es el que ha hablado, yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces, esto es algo que hay que tener cuidado, porque estas situaciones puede llegar un momento donde desanima a un líder, a un cristiano, por los muchos compromisos, creyendo que va a poder llegar y sabe que no va a llegar, esto le desanima. Esto le ha pasado a muchos héroes de la Biblia. Y eso es igual en todos los aspectos, no solamente en la vida espiritual, en su vida laboral, donde quiera que sea. Usted debe de ser muy realista con lo que va a ser. Usted no puede pretender ser Dios, si lo quiero mejor manifestar de esa manera. Usted tiene que ser muy realista. Lo fácil lo hacemos nosotros, lo difícil lo tiene que hacer Dios. Eso no se le puede olvidar, porque si lo hacemos algo que le corresponde a Dios, vamos a terminar frustrados y vamos a intentar llegar a un punto donde no queremos tocarlo, ser apáticos ante las situaciones que está viviendo. ¿Ok? Amén, amén, pastor. Recordar que no somos Dios, que hay cosas que no Eso. podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, que es imposible, Correcto. que le toca a Dios y descansar en Él, en el poder de su fuerza, Amén. porque Eso solo es Él cierto. puede. Gloria a Correcto. Jesús. Cierto. Pastor, ¿conoce usted casos de personas que hayan caído en la apatía espiritual y qué terminó pasando con ellas? Eh, sí, yo, bueno, no son a lo mejor de pronto para nombrarlos, pero sí, sí conozco y válgase el caso, hermano, que casi las que yo he visto, casi hay algo por lo que han comenzado y es dejar lo que el Señor le recalcó a la iglesia de Éfeso, porque has dejado tu primer amor. Eso se nota mucho cuando una persona va a caer, porque ha dejado los principios básicos del cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Cuando dejamos esa regla de oro, nosotros llega el punto donde la apatía puede llegar y a tal punto de derrumbar al cristiano, hermano. Cuando una persona se vuelve apática, lo dije ahora, lo primero que deja es de orar. Es lo primero que deja. Es más, el ayuno ya no forma parte de su diario vivir. La oración igual manera y menos la lectura lo va a hacer. O sea, eso es muy cierto, pero casi las personas que yo he visto que han caído en esa área, todo ha sido por ese descuido. Las personas que están siendo cimentadas espiritualmente. Estoy hablándole de eso. Hay muchas personas que a lo mejor de pronto conociendo a Dios en un principio han descuidado, pero no se les puede atribuir de pronto
como que ha sido culpa en sí de ellos. Lo dije ahora que también tenía que tener el líder compromiso, pero aquellos que llevan años tal vez viviendo para Dios y que les he visto que han fallado, esta es la parte que ha caído. Han descuidado, han dejado su primer amor, han descuidado lo de la Biblia y la oración. Qué triste, pastor, llegar, porque yo he visto muchas personas con pensamientos, es inútil esforzarme, ¿para qué lo hago si al final no les agrada nada de lo que hago? Sí, sí, sí. Tremendo. Y conocí también una persona que una vez estábamos cocinando para el Señor y me dijo a mí, yo le digo, uy, qué privilegio que, no, que podamos servirle a Dios de esta manera. Me dijo, no, que Dios me perdone, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una carga. Entonces, una persona que ya ve como una carga el darle algo al Señor, una persona que ya lo ve como, estoy aquí por compromiso, por aburrido, ¿no? De lo que hace. Es muy triste caer en eso. Es muy triste. Eso es de cuidado. Es tremendo. Sí, 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 sí. Pero sí lo que acaba de decir usted, hermana, es cierto. Uno, uno se extraña mucho de ver personas que de la noche a mañana se vuelven indiferentes ante este mover de Dios, ante lo que Dios hace. Y eso es la apatía, esa es la apatía. Ver que se olvidan de lo que sí es Dios en nuestra vida. Y cuando usted olvida eso, cualquier cosa, como dice un pastor aquí en nuestra iglesia, cualquier cosa le puede suceder a esa persona. Porque ha descuidado lo que Dios da por hecho que no debemos descuidar. Okay. Amén. Vamos a tomar un momentito para saludar a algunos más amigos que nos están viendo, que nos acompañan. La verdad que son muchos y es un poco difícil saludarlos a todos, pero saludamos a hermano José Córdoba, a Lupe Salgado, a Lucidalia desde Honduras, a María Samán, Tina Francés, Beatriz Laureano y Michelle Monzón. Gracias por estarnos viendo, por esa fidelidad. Dios les va a bendecir por conectarse cada día en este enlace. Gloria a Jesús. Continuamos con las preguntas. Pastor, si una persona cae en una apatía espiritual, ¿cómo puede salir de ella? Mire, sí, la pregunta es importantísima, mana. Cuando uno ya no se diga solamente en el área de la apatía, lo importante es que uno reconozca, ¿no? Si uno como cristiano no reconoce, usted seguirá tapando lo que está sucediendo. Usted tiene que reconocer de su estado en que se encuentra. Si una persona es apática, tiene que reconocerlo. Y lo primero que tiene que hacer es tal vez humillarse y arrepentirse. Hermana, estamos intentando de que una persona no pierda la esencia espiritual. Y si una persona no la reconoce, difícilmente va a poder levantarse de donde se encuentra. No solamente de la apatía, de cualquier área. Ella tiene que reconocer como tal que es una persona indiferente, en este caso que estamos hablando de ello, Amén. y retomar, hermano, a esa parte tan importante y reconocerlo y ir delante de Dios y que Dios vuelva otra vez, hermana, y le dé otra vez ese punto tan importante por el cual nosotros años atrás nos movíamos, si queremos llamarlo de esa manera. Eso es algo que nosotros debemos intentar hacer. Y este autoanálisis no es solamente en esta parte, es en todas. Nosotros mismos debemos analizarnos cómo estamos espiritualmente. Yo por lo menos soy uno de los que a veces, y yo pienso, y cada vez que siento o estudio o veo la Biblia, que ves que Dios me muestra algo diferente, yo lo que primero digo, ¿cómo estoy yo con respecto a lo que estoy leyendo? ¿Cómo me encuentro yo frente a lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿Será que estoy siendo bien o estoy reconociendo o no? Llega un momento donde uno tiene que arrodillarse a orar o bajar un momento la cabeza y orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque esta parte a lo mejor de pronto no voy bien. Es lo que me está haciendo falta. Y no le estoy diciendo mucho porque mucho de lo que se dice detrás de un púlpito son cosas que se viven diariamente y casi la mayoría de nosotros predicamos tal vez situaciones, si no son iguales, son similares
a lo que está sucediendo a algo de nuestro alrededor. Y si Dios lo está diciendo, lo está intentando tanto para el que lo va a escuchar de primera plana, que es uno, porque Dios lo está alimentando, como para el que lo va a escuchar tal vez en un culto secular o en una escuela dominical. Y esto es algo importantísimo, hermana. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello. ¿Okay? Sí, pastor, porque tenemos que tener romper por voluntad propia con esa atadura, porque se convierte en eso, ¿verdad? En una atadura, o sea, Correcto, sí. y decir, no quiero caer más en este estado, quiero salir de esto. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él, al contrario, él habita, dice la palabra, en la altura de la santidad Sí. y en el corazón humilde, ¿verdad? En el corazón humilde. Pero realmente es reconocer el estado que se tenga y pedirle a Dios esa Sí. fortaleza para poder volver a ese primer amor, que como dice ese cántico, ¿no? Devuélveme el gozo de tu salvación, Salvación, ese correcto, sí, salmo, es verdad. ¿verdad? Y hay una alabanza también. Es muy necesario mantenernos, creo que constantemente, ¿verdad? Pidiéndole a Dios por Sí. eso, para no caer en apatía espiritual. Es muy Sí, tremendo. porque por lo general, eh, eh, a veces usted tiene que ser una persona muy sabia, o en general todos tenemos que ser muy sabios en la posición en que nos encontramos espiritualmente con nuestro Dios. La pregunta que yo siempre hago es, si usted no cuida de su vida espiritual, ¿quién lo va a hacer por uno? ¿Quién va a cuidar de usted? Si usted no cuida su vista, y escuchamos un tremendo mensaje de mi pastor esta semana, si no cuidamos nuestra vista, ¿quién lo va a hacer por uno? Y esto tiene que ver todo con esta situación que comienza por algo tan simple, pero que luego va siendo tan grande que luego nos va a crear el gran problema. Y la factura, de todas maneras, tiene que pasarle al Señor. Y esto es cierto, si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga por nosotros. O sea, la razón importante es que nosotros seamos muy conscientes y muy realistas de quiénes somos. No es que vamos a la iglesia, es que vamos al culto y ahí termina todo. La asistencia continua del cristiano no le hace genuino, y esto quiero que me lo entiendan, no me lo vaya a malinterpretar. Una asistencia continua no le hace a un cristiano, en tanto lo que hace a un cristiano es todo lo que usted en su diario vivir hace para Dios. Eso le hace a un cristiano, no solamente cuando va a la iglesia, sino en sus oraciones matutinas, en sus oraciones seculares, en sus devocionales en su casa, en su momento a solas con Dios, en cuando usted está en donde nadie le ve. ¿Qué es eso? Alguien que se encuentra totalmente, yo una vez prediqué algo similar, alguien que se encuentra totalmente, digamos, seguro de sí mismo, es cuando usted está frente al pecado y usted no peca. Eso es lo que le hace a uno seguro espiritualmente. Cuando usted Gloria a está Dios. enfrente de algo a solas, donde nadie le ve, Amén, donde amén, nadie está, amén. solamente usted y el Señor, usted está enfrente de ese pecado y usted no peca. Eso le hace seguro al cristiano, pues Amén, esa seguridad debe ir todos los días con uno. amén, amén. Eso le hace a uno ser algo diferente y cuidar cada día de nosotros mismos. Amén. Porque las Okay. excusas más frecuentes, ¿verdad? Es no me involucro porque hay mucha hipocresía en esa iglesia, hay mucha falsedad, porque no me llaman, porque no Sí. me celebran mis cumpleaños. Sí, Hay sí, sí, sí. muchas No es verdad, excusas. hermana, eso es verdad, es totalmente. Eso se nota mucho y lo ven desde esa manera. Y esa indiferencia es un punto de comienzo de una apatía de una persona. Comienza a ir cayendo hasta llegar al punto totalmente ser apático a las actividades de la iglesia. Y pastor, es tan duro porque, a ver, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos hijos y que yo caiga, yo como madre caer en apatía espiritual, tengo que voltear a mirar quién me copia a mí, porque los niños copian a los padres.
Entonces es muy duro, muy triste que una persona caiga en apatía espiritual porque estamos un pie afuera, como quien dice, de los caminos del Señor. Sí, Pero es que mis hijos también corren peligro. Es de pensar y de decir, Señor, es que tengo, tú me vas a pedir cuentas no solo de mi vida, sino de la vida de los hijos que tengo, de lo que me has dado para que yo cuide en esta tierra. Es claro, muy es importante cierto. pensar en todo esto. Claro, eso es algo que debe de tener en cuenta todo hijo de Dios, hermana. Que usted verá que cada vez que, yo que sé, un huracán dentro del bosque derriba un árbol, si derriba un árbol grande, no va a derribar solamente el árbol grande. Detrás de ese árbol grande se van todos los árboles pequeños que están al lado. Y así es igual en la vida espiritual. Si usted no vela por la seguridad espiritual suya, usted está siendo inconsciente con los que tiene a su lado, sea esposa, sea hijos, sea lo que sea, porque ellos están viendo quién es usted, cómo vive usted, qué hace usted. Lo que no podemos pretender nosotros es exigirle a un hijo algo que nosotros no estamos viviendo. Amén, Ni amén, se le ocurra hacerlo porque no lo va a poder conseguir. amén, amén, Porque ¿cómo hace usted? ¿Con qué cara uno va a reclamar algo que uno no hace? amén, Y eso son enseñanzas a lo mejor de punto de liderazgo, pero es muy cierto en la vida espiritual. Usted vele por su seguridad espiritual, viva para Dios y todos los que están detrás de usted le van a seguir. Es más, cuando el Señor dice es necesario que la tierra, que la semilla caiga a la tierra y muera y dé fruto, tiene que ver con eso. Y amén, eso es amén, muy cierto, pero muy cierto, pero muy cierto. Yo cada vez que miro estas situaciones y cada vez que hay momentos de agobio en la vida, amén, a amén, veces amén. cosas que a lo mejor de pronto usted puede sacar provecho. Lo primero que yo miro es cómo estoy yo con respecto a Dios. ¿Será que lo que voy a hacer, Dios se ve involucrado? Amén. Si Dios no se ve involucrado, le voy a decir algo, no viene de parte de Dios. Y eso no solamente le va a afectar a usted, le va a afectar a los suyos, como acaba de decir la hermana. Amén, hace falta, ¿verdad? Esos padres de familia, esos guerreros, ¿verdad? Esos sacerdotes de casa que se levanten y digan, sigo adelante porque amo a Dios y Él es cabeza mía y por amor, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada para salvación mía, por Amén. amor a Él y por amor a esos pequeñitos que me siguen, que ven mi ejemplo. O sea que el hecho de caer en apatía espiritual es perder totalmente el amor Amén. a Dios, el amor a mi vida, el amor a los que me miran. O sea, es muy importante entender esto. Es Amén, de amén. vida o muerte. Amén, Tremendo. amén. Así es, hermana. Eso es cierto. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué precaución, perdón, la número 9? ¿Qué sería lo contrario a la apatía espiritual? Yo creo, yo tengo aquí unos puntos. Lo contrario a la apatía espiritual, y saqué, fui al diccionario. Y lo contrario a apatía es actividad, anhelo, dinamismo, energía, entusiasmo, fervor, interés. Y yo me quedo con la última, pasión. Amén. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Esas son las cosas contrarias a la apatía. El cristiano debe de estar cultivando todos estos frutos del Espíritu. Amén. Debe de estar velando por esos frutos. Deben haber en su corazón. Deben estar en su corazón. Amén. Porque el amor, como decía, el que encabeza la lista, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu, es asociado con la pasión. Es el entregar
todo a alguien es que ese algo, ese alguien sea el empuje de querer hacer, ¿verdad? Ese Sí, sí, trabajo tan bonito en la casa de exactamente, sí. Dios. Algo que le conlleva a una persona ser diferente es que usted ve la necesidad que hay en medio del entorno donde usted se mueve. Entonces usted lo ve a ser una persona que es apasionada, que vive para Dios. Y eso nos ayuda, hermana, a mirar por lo que Dios nos dijo a nosotros. El que no ama a su prójimo como a sí mismo, ¿cómo hace para amar a Dios? Y todo se encierra ahí, hermano. Si nosotros no tenemos esa carga, esa pasión por lo que tenemos al lado, ¿qué le hace pensar de que vamos a amar a Dios? ¿Qué le hace pensar de que vamos a estar totalmente en servicio para Dios? Si el comienzo del Señor fue de esa manera, darse a sí mismo en vida por ellos. Y no es que nosotros lo podamos hacer darnos en vida, pero sí por lo menos mirar por ellos espiritualmente. ¿Okay? Qué bonito, tremendo, Amén. ¿verdad? Pastor, qué precauciones podría darnos para no caer en la apatía espiritual? Bueno, eso es casi que es cuidar el diario vivir para no ver las cosas como una monotonía, ¿no? Porque usted, no sé si alguien lo ha visto, ¿no? Que dependiendo de quién está al servicio de tal vez de una actividad, de pronto se ve el interés. No es tanto por quién va a estar en la actividad, sino que mucha gente, ¿quién va a hacer tal cosa? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a predicar? Lo hacen más en torno al que lo va a hacer que quién es el que está. Porque sin duda el que va a estar con seguridad es el Señor. Porque yo siempre doy por hecho algo, que donde hay 2 o 3 congregados, ahí va a estar Dios. Ya parta de ahí el comienzo, de que usted debe de tener en cuenta, de cuidarse, de caer en esa parte y pensar que es alguien específicamente el que lleva como la patente para bendecir nuestra vida. No, 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 no. Yo he escuchado a pastores, ministros totalmente, hermano, que no tienen el fervor que tienen muchos, pero Dios ha hablado a mi corazón por medio de ellos. Sencillamente ha tocado mi corazón, porque yo sé que el que debía estar, iba a estar en el lugar, es el Señor. Y eso es lo que nos debe tener en cuenta, de no caer en esa apatía espiritual, de no caer, hermano, no debemos dejar vencernos. Tal vez pidámosle al Señor, Señor, no quiero ser igual, ayúdame a mejorar. Miren, el Salmo 139, versículo 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista lo decía por algo. Mire, él no necesitaba, si alguien que tenía cuartos era él, él no necesitaba en muchas ocasiones económicamente nada, él tenía todo solventado. Pero él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino, si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que nosotros debemos siempre ver continuamente, hermana, para no caer tal vez en la apatía espiritual y debemos tal vez tener en cuenta esa parte tan importante. ¿Ok? Gloria a Dios, sí, es dejar de alimentar la carne, ¿verdad? Por alimentar Sí, nuestro espíritu, cortar con toda aquella actividad que me dé ocasión de pecar, sí, sí, involucrarnos en la iglesia, congregarnos, orar, ayunar, leer la Biblia, ponernos a cuenta con Dios, es lo que todo sí, lo que nos ha dicho el hermano ahora, es importante tener esto bien visto porque eso es esencial en la vida del cristiano, en la vida del correcto, creyente, ¿verdad? es cierto. Involucrarnos, estar ocupados porque eh, ¿usted cree, pastor, que parte de la apatía es como alimentarla, es la ociosidad, el no tener nada que hacer, Sí, sí, que nos hace como sí, estar sí, 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 pensando sí. en todo eso?
La Biblia, ahorita que estoy tocando, la Biblia habla de que era la época en que salían los reyes a pelear y habla de David. Y David tenía que salir a la guerra. Y la Biblia dice que él mandó justamente a su ejército y justamente lo mandó a pelear, pero él se quedó. Y esa parte que la hermana dice del ocio, ahí fue donde David falló, ¿no? Donde no ver el interés que tenía que tener él, porque los reyes salían a la guerra. Y que un rey salía a la guerra le daba distinción a su ejército, pero él no salió. Él se quedó y la dice que desde su terrazo miró y vio a Betsabé, la mujer de Urías. Y ese fue el gran fallo que tuvo David, el ocio. No salió a pelear conforme la Biblia decía que debían de salir, sino que se quedó. Y ese tiempo de ocio le dio a él, hermana, para fallar. Y luego él pensó que había quedado todo igual, sintió apático ante la situación, pero un mismo ángel le hizo reconocer de que había fallado. Ok. Amén, tremendo, ¿verdad? O sea, él fue Sí, estar desocupado, el no correcto. estar en donde tenía que estar en ese momento. Y siempre ahí hay alguien a quien Dios usa, al siervo de Dios, ¿verdad? Que Dios le revela la situación en la que pueden estar sus ovejitas. Y Dios manda Sí. por misericordia hacernos entender cuál es el estado en el que estamos, ¿verdad? Es Claro. tremendo, Y por eso tremendo es que, por ejemplo. eso justamente es que dice, por eso es que dice justamente el apóstol Pablo a Timoteo en Timoteo 1:16 dice, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay algo que Dios nos ha dado es ese espíritu. Y la apatía no tiene nada que ver con eso. O sea, tenemos que recobrar ese ánimo, ser fuertes y decir hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando y tener más interés y compromiso con lo que nosotros debemos tener, que es la iglesia. De esta manera, haremos caso a ese versículo que usted nos ha citado ahora, avivar el fuego. O sea, Amén. haciendo estas cosas, esto es lo que era orar, ayunar, leer la Biblia, involucrarnos, el Cierto. compromiso con Dios nos hace no solo encender ese fuego de la pasión para el Señor, sino también trae bendición servir al Señor, porque Dios no Correcto. se queda con nada. Él bendice cuando uno le da de lo poco que uno tenga, uno le da a Él y Dios, Él nos devuelve al ciento por Sí, uno porque Él no puede actuar de otra manera, correcto, ¿verdad? exactamente. Sí, La bendición sí. está en dar para poder recibir. O sea, no, nosotros vamos a ver bendición solo si damos, si Amén. servimos, Cierto. ¿verdad? Es muy bonito, hermano, es tremendo. Pastor, ya vamos a terminar. Me ha entrado una pregunta al WhatsApp. Con esto ya terminamos. Dice, he pedido a Dios en oración y ayuno una necesidad y no he tenido la respuesta. ¿Puede ser la causa del principio de apatía o puede ser un resentimiento hacia Dios? Bueno, hay que tomar en cuenta de que hay muchas de las cosas que nosotros pedimos y yo quiero tal vez dirigirme a la pregunta como tal, de que uno no recibe todo al instante. Hay momentos donde Dios actúa inmediatamente. Hay milagros que el Señor hace instantáneamente. Hay milagros que Dios hace paulatinamente. Y hay situaciones donde se pide a Dios por algo que no solamente se dura 1 año, 2 años, 3 años, 10 o 15, 20 años. Y no podemos intentar pensar de que esto es lo que está ocurriendo en nosotros. Pero lo que sí le quiero decir a esta persona o a este hermano o hermana que le esté haciendo la pregunta es que no permita de que la voz extraña llegue a su oído pensar de que Dios no le va a responder. No, usted siga confiando en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven, y estoy parafraseando el versículo, sino que permanece para siempre. No es entrar tal vez en la polémica si estoy llegando o no estoy llegando a ese punto, no, sino intentar evadir
Y no pensar que ese es el punto, sino que comenzar usted a confiar en el Señor y creer de que Dios va a contestar. Ahora, cuando uno sale con esa convicción, yo creo que es más fácil entender que el tiempo de Dios es el que lo hace todo. Y esto es lo que de pronto pienso yo, hermana. No deje que tal vez la situación, tal vez agobiante, de pronto le lleguen a creer que usted está entrando en esa posición. No, usted siga confiando en el Señor, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Y cuando dice viendo, aunque suena paradójico, pero es cierto, ¿quién ve al invisible? Solamente por fe nosotros lo vemos a Él. O sea que usted debe de seguir viendo y esperando en el Señor. ¿Ok? Amén. No desmayar, ¿verdad? Seguir orando porque Él Amén. es Es cierto. fiel, Él es bueno, Él escucha y no olvida las oraciones. Bueno, pastor, pues le agradecemos mucho su tiempo. La verdad es que sabemos que pues es un hombre muy ocupado en el servicio del Señor. La verdad que no es fácil, ¿verdad? Estar a cargo de dos iglesias y que el único que da las fuerzas es el Señor, ¿verdad? Y es un privilegio muy grande, le agradecemos mucho su tiempo, es muy Amén. valioso. Y pastor, para finalizar le queremos pedir que nos haga una poderosa oración para echar fuera ese espíritu de apatía y que nos ayude y que nos fortalezca y que podamos nosotros emerger de cualquier situación de estas que nos quiera apartar del Señor. Nos dirige. Amén. Vamos a orar, hermana. Vamos a pedir al Señor. Y yo creo que todos los que a lo mejor de pronto están conectados, de pronto no tenemos muchas preguntas acerca de ello, pero lo más importante, hermano, es la confianza que podemos tener en el Señor. Yo quiero dirigirme a todos ellos y en especial, como acaba de decir la hermana, ese espíritu tal vez que hay, que ronda al cristiano. Vamos a intentar que el Señor en el día de hoy Él lo revive y totalmente nosotros salgamos renovados espiritualmente. Y a la hermana que hizo la pregunta, yo voy a orar, hermana, voy a pedir a Dios que sea el Señor mostrándole a usted que esta situación va a pasar pronto, que las situaciones que está viviendo no son etapas terminales, son etapas que lo mejor Dios los busca para escalar espiritualmente. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor Jesús de Nazaret, una vez más, en esta tarde te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, Dios. Hemos hecho lo que mejor hemos podido hacer, Señor. Tal vez hablar de tu palabra, pero sobre todo, Dios, ayudar a aquellos que de pronto tal vez tienen dudas, tal vez tienen preguntas. Te pido, Señor, en este momento que tu mano poderosa toque su vida, toque su corazón. Hay situaciones a lo mejor que hay detrás de todos estos audios, Señor. Hermanos, tal vez que están clamando al Señor, Señor, ayúdame, bendíceme, Señor, no quiero caer en esta situación de la apatía. Yo te pido, Señor, que les toques en este mismo momento, que puedan avivar ese fuego que hay dentro de ellos, Señor. Comiencen a vivir espiritualmente, Señor. Que piensen, Señor, que todo es posible, que tú todo lo vas a poder, Señor, que todas las respuestas, de todas las preguntas que hay, que todas las preguntas que hay acerca de esta situación, Dios, que seas tú contestándolas en todo momento y haciéndolo saber de que tú tienes todo el control. Toma el control de nuestra vida, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que la unción del Espíritu de Dios caiga sobre cada uno de ellos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo a su familia, bendiciendo a sus esposas, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Guarda nuestros hijos, Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda lo que tocamos, guarda lo que palpamos, Señor. Guarda donde caminamos, Señor. Guarda nuestra vida, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos, Señor, vivir para ti. Queremos agradarte, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Amén y amén. gracias a Dios. Gracias, pastor. Vamos a despedir este enlace el día de hoy. No se vaya, pastor, no se desconecte. Hermanos, mi Dios les bendiga. Gracias.
Les damos por su tiempo, gracias por haber estado conectados hasta el final. Mi Dios les bendiga. Estos programas no se hace con el afán de atacar a nadie, se hace con el afán de detectar esa acechanza del enemigo, esos dardos del enemigo y ser librados de todo eso, ¿verdad? Y entonces, gracias por estar con nosotros cada día. Les recordamos que los días sábados hay culto a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos. No se pierdan estos poderosos cultos y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias a Dios.